Perfecto. Y ahora sí, compartimos la pantalla. Y ahora sí. Bueno, de acuerdo. ¿Todos están viendo la pantalla, supongo? Sí. Sí, señor. De acuerdo. Bueno, como les dije, es un placer compartir este curso con todos ustedes. Como ya sabrán por el título, la idea es hablar de modelos matemáticos en dinámica poblacional, que bueno, es uno de los temas así, este, bueno, históricamente muy importantes, pero además que en este momento tiene como una gran vigencia, o sea, nunca, digamos, desde que comenzó la historia, digamos, la aplicación de modelos matemáticos a distintas cuestiones, bueno, en biología, en este caso también en demografía o en distintas ramas, digamos, de la ciencia, esto como que siguió teniendo un desarrollo muy grande y en los últimos años realmente los modelos de dinámica poblacional han tenido gran incidencia. Bueno, ni hablar del hecho que nos tocó atravesar a todos, de que, entre otras cosas, digamos, en estos modelos aparecen también los modelos en epidemiología y por supuesto que nos tocó atravesar a todos la pandemia y ya sabemos que bueno, la importancia de los modelos y de tener buenas herramientas para estudiarlos, para hacer predicciones, para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que es un curso, digamos, en este caso orientado a las cuestiones matemáticas, pero a la vez de gran aplicabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido yo quería hacer énfasis un poco en esta cuestión, o sea, lo que vamos a ver son modelos, en principio abstractos, de hecho yo me dedico a la matemática, a la investigación en matemática pura, pero todo esto tiene aplicaciones muy concretas y tiene, digamos, va acompañado de cuestiones computacionales, ¿no? Relativas a métodos numéricos, cuestiones, por ejemplo, bueno, sin duda en todas estas cuestiones aparece de manera crucial la estadística. Así que bueno, ya iremos conversando de algunas cuestiones a la vez que vayamos presentando modelos, pero mi intención es, por supuesto, hablar de matemática, mostrar cómo el hecho de modelar estas cuestiones lleva a hablar de temas matemáticos y en muchos casos de temas matemáticos no solo no triviales, sino que a veces sumamente interesantes. Entonces, el objetivo en ese sentido es doble, o sea, por un lado que bueno, que tengan alguna noción de cuáles son los principales modelos que aparecen, digamos, en el estudio de estas cuestiones de dinámica poblacional, pero a la vez como a todos nos gusta, y eso es lo que compartimos, que la pasemos bien haciendo matemática. ¿Sí? Entonces, empecemos un poco con una especie de resumen de lo que es el curso. A ver un segundo ¿cómo es esto? Ahí va. Ahí está. O sea, la idea de los temas que vamos a ver no necesariamente va correlacionado, digamos, con el clase a clase, pero básicamente voy a seguir este esquema, ¿no? En principio hablar de modelos básicos de dinámica poblacional, sí, los modelos más típicos, un poco, empezando un poco por cuestiones históricas, pero a grandes rasgos, qué es lo que interesa estudiar y cómo se lo plantea, ¿sí? Después, en la segunda clase me gustaría dedicarme a sistemas planares, porque ahí ya aparecen cuestiones matemáticas sumamente interesantes, que son bastante distintas, digamos, por supuesto, del caso escalar, pero a la vez, digamos, estamos todavía en dimensión 2, con lo cual hay cuestiones específicas que tiene el plano, que tiene la topología del plano, que permiten un estudio sumamente interesante, como vamos a ver. ¿Mm? Después, un momento que esto no baja, a ver, ahí va. Después me gustaría hablar, y eso sí, seguramente vamos a dedicar la tercera clase, a modelos en epidemiología, que como les dije, fue casi, digamos, el tema de la pandemia, digamos, transformó estas cuestiones en centrales en nuestras vidas en los últimos años, y de pronto uno escuchaba hablar ahí por la televisión o escuchaba por la radio que hablaban, no sé, de conceptos tales como el R0 y de que hay que aplanar la curva. Bueno, eh, obviamente todo esto tiene que ver con el desarrollo de los modelos matemáticos y en general, digamos, en las transmisiones periodísticas, no, por supuesto que
no siempre convocaban a expertos en los temas, entonces los periodistas a veces explicaban cómo podían las cosas, pero digo, todos esos conceptos vienen extraídos de los modelos matemáticos. Entonces me parece interesante ver un poco qué tipo de tratamiento se le da, qué tipo de conclusiones uno puede obtener de estos modelos, ¿sí? Después, y esta parte, digamos, es una parte bastante central en mi trabajo de investigación, una introducción, una pequeña introducción, por supuesto, a los problemas con retraso, con un delay, digamos, temporal, que aparece de manera muy natural en la dinámica poblacional, porque, digamos, en general, cuando uno estudia el comportamiento de una población, la idea central, como vamos a ver dentro de poco, es que uno tiene, bueno, un cierto término que está indicando el crecimiento que viene dado a partir de los individuos que nacen, y otro término que resta, que es el de los individuos que mueren, ¿no? Y eso uno lo entiende enseguida, digamos, las muertes se producen de manera instantánea. O sea, una vez que el individuo muere, deja de pertenecer a esa población. En cambio, los individuos que nacen, en principio no tiene, bueno, los modelos clásicos, como vamos a ver, pero refinando un poquito más la cuestión, uno entiende que en realidad es bastante natural incorporar un retraso. ¿Por qué? Porque los individuos que nacen no están enseguida en condiciones de procrear. Digamos, tienen que alcanzar primero una madurez reproductiva y entonces esa madurez se modela con un delay, con un retraso. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, pero por supuesto que primero vamos a hablar de cuestiones más básicas, porque los modelos con retraso matemáticamente son muy, muy interesantes porque introducen elementos nuevos, entre otras cosas, introducen una dimensión infinita, como vamos a ver. ¿Sí? No quiero adelantarme porque eso ya vamos a entenderlo mejor una vez que primero veamos los modelos sin delay. Después algunos aspectos numéricos. A ver, no me voy a centrar en la parte de resolución o resolución de ecuaciones diferenciales, todo eso, digamos, hay, bueno, muchos algoritmos que seguramente conocen, a lo mejor trabajan con MATLAB o matemático o algún programa, algún software que, digamos, para resolución numérica, pero sí quería comentar algunas cuestiones y esencialmente para el viernes tengo previsto invitar a un colega que en realidad es, bueno, es doctor en ciencias de la computación y que trabaja en cuestiones numéricas, en muchos casos asociadas a problemas con retardo, que no siempre son tan fáciles, digamos, o sea, los métodos numéricos clásicos no siempre son tan fáciles de adaptar al caso con delay, pero además, esta persona, Rodrigo Castro se llama, eh, también estuvo trabajando muy activamente en varias cuestiones ligadas a la pandemia y me parece interesante y vuelvo a decirlo, ¿no? Siendo un tema que realmente nos tuvo tan preocupados y ocupados en estos años, yo creo que vale la pena, bueno, ahora que de a poco lo estamos dejando atrás, espero, eh, vale la pena echar una mirada sobre qué se hizo desde el campo de la matemática, la informática y otras ciencias, ¿no? Bueno, y después, digamos, como les dije, mi intención es mostrar que con todo esto surge matemática no trivial, matemática interesante, y una de las cuestiones, de las primeras cuestiones que tiene sentido estudiar cuando se estudia la dinámica poblacional, es el tema de las soluciones periódicas. Hay varios aspectos cualitativos, cuestiones de estabilidad, cuestiones de persistencia, como vamos a ir viendo, pero las soluciones periódicas también aparecen de manera muy natural porque, bueno, es bastante razonable suponer que en una población hay oscilaciones, digamos, y bueno, por ejemplo, si se lo asocia con ciertos ciclos vitales o si lo asocia con ciertos ciclos estacionales, es bastante razonable pensar en que uno puede buscar comportamientos periódicos dentro de estas ecuaciones que modelan la dinámica de poblaciones. Entonces, como eso lleva a aplicar herramientas matemáticas interesantes y bueno, que son, digamos, nuevamente dentro de mi terreno de investigación, entonces quería hacer una pequeña presentación al respecto.
Entonces, bueno, vamos un poco ahora sí a contar un poco de qué se trata este estudio de la dinámica poblacional y de paso repasar muy a grandes rasgos algunas cuestiones históricas. Dicho sea de paso, hay un libro que, que me gusta mucho. Después, en todo caso, lo agrego a la bibliografía, les voy a dar la referencia porque se consigue fácilmente, está traducido recientemente al español, un libro de un tal Bacaer, que es justamente, habla de la historia de la dinámica poblacional. No me acuerdo el nombre exacto, pero después veo si, o lo agrego a la bibliografía o les comparto algún link. Eh, Digo, en ese pequeño texto histórico me basé para este pequeño resumen. Bueno, pero la idea en principio del estudio de la dinámica de poblaciones tiene que ver con explicar las variaciones, de acuerdo, digamos, de acuerdo con el tiempo, digamos, las variaciones en el tamaño y composición de las distintas poblaciones. Pueden ser, bueno, por supuesto, humanos, eso sería la demografía, pero también de animales, plantas, microorganismos, o sea, distintas poblaciones. Esto es algo bien genérico. Y en realidad, digamos, el estudio de las poblaciones es algo muy antiguo. De hecho, no sé, por poner algún ejemplo, ya, no sé, en la Biblia se establece la cuestión de los censos, de cómo, digamos, contar las poblaciones. El asunto es, o sea, ¿por qué me estoy refiriendo a esta cuestión bueno, como rama de la ciencia? Bueno, porque el asunto es justamente cuándo nace esto como un estudio sistemático, un estudio, digamos, basado en distintas ciencias, y que de hecho son varias las ciencias que confluyen acá. Por un lado está la estadística poblacional, que eso, por supuesto, que tiene que ver, no sé, si hablamos de poblaciones humanas, con los censos, pero bueno, también en caso de, no sé, microorganismos, bueno, tiene que ver con mediciones que se hacen de manera científica, ¿no? Pero bueno, la estadística es una de digamos, de las herramientas fundamentales, pero también, por supuesto, digo, colabora la demografía, bueno, ni hablar la biología, la medicina también, de hecho la epidemiología también es algo que nace, a ver, de vuelta, como disciplina científica, por supuesto que es más reciente, pero digamos, ya hay referencias a cuestiones epidemiológicas, eh, por decir algo, en Babilonia. O sea, en el antiguo Egipto hubo una peste y esto está documentado, ¿sí? Bueno, pero si hablamos de modelos matemáticos, en principio hay varias cosas, cuestiones fundamentales a tener en cuenta. Una de ellas es el tratamiento respecto del tiempo, porque, digamos, tiene tanto sentido plantear modelos a tiempo discreto como modelos a tiempo continuo. Y esto es importante porque el tratamiento matemático es bastante diferente. ¿Por qué digo que tiene sentido los dos tipos de tratamiento? Bueno, porque por empezar, el tiempo discreto suena muy razonable porque en general los datos que recibimos son a tiempo discreto. Por ejemplo, durante la pandemia todos los días recibíamos la información, los datos de cuántos nuevos infectados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por supuesto que uno, si bien lo siente, percibe la información como un continuo, pero digamos, eh, el modelado de eso es razonable pensarlo con tiempo discreto. Ahora, como suele ocurrir, eh, en muchos casos es más cómodo matemáticamente pensarlo como un continuo. Entonces, en ese sentido, si bien los modelos, en principio uno los piensa así a tiempo discreto, en general lo más común es para casi todos los estudios y para casi todas cuando uno quiere, bueno, predecir algunos fenómenos, uno quiere, digamos, de alguna forma, no sé, en la pandemia uno quiere saber, bueno, estimar cuándo va a llegar el pico, estimar el número de infectados, bueno, en general todos esos cálculos se hacen con herramientas de tiempo continuo, ¿no? Y después, esto también es importante, eh, voy a ver un segundo, esto también es importante, eh, se pueden plantear modelos determinísticos y también modelos estocásticos, o sea, modelos que incluyen, bueno, alguna parte que no está, que no es conocida de antemano, algo que tiene que ver con
un comportamiento azaroso. Esto es, digamos, hay muchos modelos que incluyen un término estocástico y que dan lugar, por ejemplo, a ecuaciones diferenciales estocásticas o distintos tipos de procesos estocásticos. Nosotros en este curso nos vamos a enfocar en modelos determinísticos, ¿sí? Pero quería mencionar esto porque eh, desde ya que tiene bastante relevancia y a veces eh, los modelos estocásticos incluso pueden, digamos, dar, digamos, información como más precisa, ¿no? Porque en muchos casos, eh, digamos, modelar de manera determinística y bueno, es como simplificar un poco la realidad, que siempre tiene ruidos y siempre tiene indeterminaciones, ¿sí? Bueno, esto sacado así del libro de Bacaer, lo menciono no porque sea realmente un modelo que uno pueda pensar como muy serio de dinámica poblacional, pero sí porque en realidad esto ya esconde varias de las cuestiones cruciales en estos modelos. El famoso texto de Fibonacci donde publica digamos, lo que dio lugar a la sucesión de Fibonacci tan conocida, ¿sí? Que bueno, que por supuesto uno esto lo ha visto en muchísimos lugares relacionado con el número de oro, con el arte, con distintas cuestiones, ¿sí? Y que en realidad es casi un acertijo, ¿no? El problema, así tal cual fue planteado por Fibonacci, que un hombre tenía una pareja de conejos y la idea es que cada pareja, digamos, en cada mes dan a luz a otra pareja y recién pueden procrear a partir del segundo mes. Entonces eso da lugar a la secuencia tan conocida, ¿no? Que al principio el primer mes tengo una pareja, el segundo mes todavía no pueden procrear, así que sigue habiendo una pareja, y ya a partir del mes siguiente, bueno, pueden procrear, entonces surge una pareja más, pero claro, todavía esa pareja, la pareja más antigua, puede seguir dando a luz mes a mes. En cambio, la pareja que acaba de nacer recién tiene que esperar todavía un mes más para procrear y por eso es que, bueno, da lugar a esta recursividad, ¿no? Cada término es la suma de los dos anteriores, que es algo que, bueno, todos ustedes seguro que conocen muy bien, no vamos a entrar en detalle sobre esto, pero lo que me interesa de esto, como les dije, esto así planteado por Fibonacci es simplemente casi como un juego, un acertijo, pero en realidad lo interesante de esto es que ya tiene un comportamiento típico, digamos, de ciertos modelos de dinámica poblacional. Por supuesto, típico, no realista desde ya, porque esto empieza a crecer y se hace muy, muy grande, pero digamos que, o sea, la idea de, y por qué mencionarlo de Fibonacci, bueno, porque ya aparece acá la idea de un comportamiento exponencial, ¿sí? Entonces, digo esto porque, como todos ustedes seguro saben, si uno divide cada término de Fibonacci por el anterior, eso converge a el número de oro. Bueno, no importa qué número, lo que importa es que converge a algo mayor que uno, lo cual determina ese crecimiento exponencial, tipo exponencial, digamos. De hecho, los coeficientes, digamos, los términos de la sucesión de Fibonacci se pueden calcular explícitamente y bueno, ahí uno ve que hay algo que, digamos, que crece a velocidad exponencial. Bueno, pero vamos yendo unos siglos más adelante, también esto en el libro de Bacaer se menciona, apareció, bueno, Halley, que en realidad era el colaborador, el que, digamos, se publicó el libro de Newton, ¿sí? El famoso matemático infiel, según Berkeley, cuando criticaba a Newton y sus métodos. Pero Halley publicó una tabla de vida. Esto, digamos, no porque estuviera específicamente interesado en la dinámica poblacional, pero sí para resolver un problema muy, muy concreto que era el del cálculo de rentas vitalicias. Entonces, menciono esto, no porque vayamos a estudiar cómo fue digamos, su fórmula, pero sí porque aparece acá una novedad que después va a ser tenida en cuenta en los modelos de dinámica poblacional, que es el tema de, bueno, asignar una probabilidad a llegar hasta cierta edad, o sea, sobrevivir, no sé, por decir algo, más de los 60 años. Se le asigna una probabilidad. Eso es lo que permite calcular las rentas vitalicias, que son, digamos, ingresos que uno percibe mes a mes, pero claro, están calculados de acuerdo a lo que se espera que esa persona viva. Entonces, por eso
era tan importante calcular esta probabilidad. Bueno, esta cuestión de la probabilidad de llegar a cierta edad en varios modelos de dinámica poblacional se va a tener en cuenta, ¿sí? Estamos hablando de cuestiones que se discutían en el siglo XVII, ¿m? Y también, ya un poquito después, aparece esta idea de un crecimiento exponencial ya en Euler. Por eso digo, cuando uno estudia los modelos que vienen después, bueno, por supuesto que no hay que dejar de lado que había antecedentes, o sea, no es que a nadie se le había ocurrido. Euler en su libro, digamos, en una de sus así, obras importantes, donde habla de cuestiones ligadas al infinito y hace, digamos, muchas cosas que después son tan conocidas por nosotros cuando estudiamos análisis, bueno, aparecen ahí. Y entre otros problemas que propone lo siguiente. Dice, bueno, dado que después del diluvio todos los hombres descienden de una población de 6, si suponemos que al cabo de 200 años la población era de 1 millón, encontrar la tasa de crecimiento anual. O sea, acá ya habla de una tasa de crecimiento, ¿sí? Y en realidad, precisamente está hablando de una exponencialidad, o sea, justamente acá Euler hace el cálculo, resuelve el problema, pero la idea es esta, si uno va mirando año a año, eh, la idea es que esta población va creciendo, para pasar de 6 a 1 millón nos parece muchísimo, pero en realidad eso perfectamente es posible si uno lo piensa de acuerdo a este esquema, ¿no? Que si acá voy contando año a año, n sub t, digamos, sería la población en el tiempo t, en el año t, digamos, y bueno, va creciendo. O sea, esta c es una constante mayor que 1, que hace que vaya creciendo, bueno, de manera constante en este sentido. O sea, no es que no constante en progresión aritmética, sino obviamente en progresión geométrica. Entonces, esto a modo de problema matemático es muy simple. Euler lo calcula y muestra que digamos, para que se den esos números que él propone, bueno, tiene que crecer un poco más de un 6% al año. Y claro, eso está bien en términos del problema matemático. Cualquiera que estudie un poco funciones exponenciales es un problema muy, muy fácil de resolver, pero enseguida, o sea, ya por experiencia uno sabe que las funciones exponenciales crecen muy rápido. Pero fíjense, Euler de paso lo usa para, digamos, sostener los argumentos bíblicos de alguna manera, darle un sustento matemático. Dice, es bastante ridículo para los incrédulos objetar que en un espacio de tiempo tan corto no se pudo poblar toda la tierra empezando por un solo hombre. O sea, como que, digamos, para los que cuestionan la cuestión bíblica de Adán y Eva y todo eso, acá Euler dice, no, hay razones matemáticas para pensar que eso es perfectamente posible. Claro, poco después de esta argumentación, también cae en la cuenta de que eso, el crecimiento exponencial, efectivamente, si uno deja que el tiempo transcurra, y bueno, muy pronto uno llega a cantidades muy grandes, ¿no? Y ese mismo cálculo lo lleva a que 400 años más tarde la población de la Tierra debería ser de 166.000 millones, lo cual es ya un número enorme, y Euler mismo dice, o sea, ya poniendo el foco en algo que va a ser contemplado un tiempo después, que la Tierra nunca podría sostener esa población, o sea, evidentemente el crecimiento exponencial no tiene sentido para modelar realmente la dinámica poblacional. O sea, puede funcionar por algún periodo corto, pero evidentemente no a largo plazo. Eh, bueno, y ese no a largo plazo, ahora lo vamos a ver ya un poquito más en detalle, cuáles son esas limitaciones, esas restricciones que se le ponen a este crecimiento. ¿Sí? Eh, digamos, paralelamente con Euler, había digamos, alguien que él conocía de la universidad, de hecho, que hizo lo que se considera el primer estudio demográfico, de vuelta, en términos de un estudio científico, digamos, no el primer censo, pero sí hubo, digamos, como varios censos y varios estudios sobre la población no me acuerdo si era Berlín o alguna ciudad alemana, ¿sí? Y Sussmilch eh, publicó un trabajo sobre, bueno, el orden divino en los cambios de la generación humana a través del nacimiento, las muertes y la procreación.
¿sí? Entonces ahí uno empieza a distinguir estas cuestiones que decía yo antes, ¿no? Bueno, en la ecuación matemática va a haber un término sumando que va a ser los nuevos individuos, los individuos que nacen, otro término restando que van a ser los que mueren, ¿sí? Y justamente el tema de la procreación, bueno, ahí va a aparecer este juego que decíamos entre, bueno, esta cuestión desde que nace hasta que llega a la edad reproductiva y todos estos asuntos. Pero bueno, en este estudio, digamos, en realidad yo podría haber empezado directamente por acá, porque esto es como el modelo más célebre, digamos, históricamente de la dinámica poblacional. Malthus escribió el primer ensayo sobre la población. Y en realidad, bueno, Malthus no era matemático, pero sí estaba como preocupado justamente, más que nada por un poco, digamos, discutiendo con ciertos filósofos después de la Revolución Francesa que bueno, que en realidad pintaban un panorama muy optimista, y en realidad Malthus estaba como muy preocupado respecto de precisamente la capacidad de la Tierra de seguir alimentando a una población que crece cada vez más. Y entonces ahí viene la observación que hace Malthus, ¿sí? Eh, Eso del gran banquete es algo tomado también literalmente de su texto. Malthus publicó su texto en realidad primero en forma anónima y después se hizo muy conocido este texto porque en realidad se usó mucho para toma de decisiones en política, ¿no? Malthus hace la observación respecto de la progresión geométrica y la aritmética. Él dice que eso, ¿no? La capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la Tierra para producir alimentos para el hombre, ¿sí? Dice que la población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica, mientras que los alimentos solo aumentan en progresión aritmética. Y bueno, pone un ejemplo numérico muy básico, como dije, Malthus no era matemático, pero hace una serie de comentarios, algunos muy discutibles, muy polémicos, de hecho fue muy criticado. Por ejemplo, justamente dice algo así como, bueno, esto, ¿no? El hombre que nace en un mundo ya ocupado no tiene derecho a reclamar una parte de alimentación, ¿sí? Y está de más en el mundo. O sea, una idea de, por eso digo que es muy polémico, porque mal leído, digamos, puede llevar a conclusiones terribles, ¿no? Como que hay que eliminar parte de la población, ¿no? Como que no hay cubierto para esta persona en el gran banquete de la naturaleza, ¿no? Bueno, el asunto es que en realidad no necesariamente tiene que leerse de esa manera. Balthus en realidad lo planteó como una advertencia, digamos, como, bueno, de alguna forma controlar, y de hecho esta idea malthusiana en algunos lugares se puso en práctica en el sentido de controlar la población. Bueno, sin ir muy lejos, en China, por ejemplo, estaba la restricción hasta hace un tiempo de no tener más de un hijo, con bastante rigor, dicho sea de paso. Em, pero bueno, justamente lo que Malthus propone para evitar esa catástrofe de un mundo en el cual no hay alimento para todos, dice, bueno, hay obstáculos, los llama obstáculos positivos. Bueno, no sé cuán positivo puede ser visto la idea de una guerra o una epidemia, pero digamos, positivos en el sentido de que, bueno, obstáculos que de manera más o menos natural, digamos, detienen el curso de ese crecimiento ilimitado, ¿sí? La guerra tampoco podría uno pensarlo como muy natural, pero digamos, sí, son, digamos, situaciones concretas donde ese crecimiento poblacional se detiene. La epidemia, bueno, desde este punto de vista podría ser visto como una restricción que la propia naturaleza está imponiendo. Pero bueno, esto, digamos, sin entrar en un plano tan filosófico, este, uno de todas maneras lo puede pensar así, como sucesos que determinan una limitación a ese crecimiento de la población. Y también propone Malthus justamente obstáculos preventivos, o sea, bueno, acciones concretas que se pueden tomar para evitar ese crecimiento ilimitado, ¿no? Y habla de la restricción moral, de hecho es bastante gracioso porque da como incluso como consejos de estricta observación de las leyes de castidad, ¿no? Vale la pena realmente leer el texto porque eso, visto en clave así de, o desde los ojos del siglo XXI, algunas cosas ya son realmente como hasta ingenuas, si uno quiere, ¿no? Pero digamos, es un texto que tuvo gran influencia por bastante tiempo.
Y en el fondo, casi todo lo que vamos a decir surge de acá. Así que, bueno, digamos que no es una tontería, más allá de la simpleza del planteo. Pero bueno, justamente la idea, si uno lo pensara, el modelo de Malthus, que sería lo mismo que planteó Euler, pero en continuo, digamos, sería la derivada de n, que n es la población, la derivada de n es una constante, justamente la idea es que esto va a crecer, porque es una constante, digamos, mayor que, digamos, perdón, sí, una constante mayor que cero, entonces esta población, la constante c sería la tasa de nacimientos, por eso la b larga, birth, y menos la tasa d de death, muertes. Entonces, de acuerdo con este modelo, justamente la población crecería de manera exponencial. Y justamente, por eso el arte de poner obstáculos, poco después de Malthus, un físico, Quetelet, planteó, claro, desde su mirada de físico, planteó cómo sería una forma de poner obstáculos en este crecimiento ilimitado de Malthus. Y en realidad, lo que plantea Quetelet es bastante interesante y da lugar a una ecuación muy famosa. Dice que, bueno, que la población, es cierto, tiende a crecer en progresión geométrica o, bueno, de manera exponencial si pensamos en el modelo continuo, pero justamente la idea es que cuando esa población empieza a crecer mucho, empieza a notarse una resistencia, ¿sí? Y él, en términos de Quetelet, digamos, de acuerdo a una analogía con cuestiones físicas, lo plantea como una resistencia que debería ser proporcional al cuadrado de la velocidad de este crecimiento, ¿sí? Entonces, bueno, claro, esto en principio uno diría sí, es simplemente, como es físico, se le ocurrió plantearlo así por su experiencia, digamos, con la resistencia de los materiales, pero en realidad un discípulo de Quetelet, Verhulst, lo planteó como un modelo e hizo todo un razonamiento, pero ya no basado en una analogía con la física, sino basado, digamos, en datos estadísticos y en cuestiones que tienen que ver con el estudio de las poblaciones, y planteó que efectivamente esa resistencia, fíjense, en principio uno dice, bueno, a ver, si, a ver, voy a ver si esto me escribe, si, digamos, tengo Malthus sería entonces plantear este crecimiento, pero ahora se le propone un término de resistencia, digamos, que sería esto, digamos, algo que limita el crecimiento de esa población, que uno entendería que mientras n sea pequeño, ese término de resistencia va a ser también pequeño. ¿Está bien? Pero cuando n empieza a crecer mucho, la idea es que esa resistencia se hace mayor. Y justamente, como dije antes, ya no basado en una simple analogía con la física, sino, digamos, basado en estudios que Verhulst hizo, la idea es que esa resistencia sea proporcional a la velocidad de crecimiento. Claro, la velocidad de crecimiento sería el crecimiento malthusiano, que sería esto, o sea, la velocidad es c por n. Entonces, por eso plantea que la resistencia es esto. Es una constante, proporcional por eso, y c por n es exactamente el cuadrado de esa velocidad. Y de ahí entonces uno, claro, directamente, si le cambia un poco el nombre a las cosas, digamos, llama r a esta constante, a por c cuadrado, en la ecuación que quedaría, saco factor común r, saco factor común n, porque aparece, digamos, aparecen los dos términos, y me quedaría R por N multiplicado por esto, que sería, bueno, M, esta constante, llamada capacidad de carga, ¿sí? Entonces ya queda una ecuación que en realidad, bueno, no es tan simple y ya no es lineal como la anterior, ¿sí? Y justamente esta ecuación se llama también ecuación logística y también cumple un rol central en los estudios de dinámica poblacional. Este M se llama capacidad de carga porque justamente es como asumir que, digamos, por ejemplo, si estamos hablando de la población en la Tierra, bueno, eso sería como la población máxima que puede aguantar, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que en realidad eventualmente la población podría sobrepasar ese valor, pero en ese caso tiende a decrecer y como que siempre, digamos, va a converger a ese valor máximo a la capacidad de carga. ¿Sí? Esa sería la idea. Pero digamos, esta ecuación, n' igual a r por n, m menos n,
directamente se integra, o sea, desde el punto de vista matemático no es muy difícil, ¿no? Si paso dividiendo e integro de los dos lados, me quedaría esto, ¿no? Digo, la ecuación, la copio aquí al costado para que quede más claro. N' igual a R por N por M menos N. Paso todo esto dividiendo, entonces me queda R, cuando yo integro entre 0 y t me queda esta igualdad. Y esa igualdad, bueno, el lado izquierdo, la integral esa, felizmente la sabemos resolver, ¿sí? Acá, sí, eso. Acá en realidad hay un pequeño detalle, bueno, no, digamos, si integro entre 0 y t, acá no es diferencial n, acá en principio sería n' diferencial t, ¿no? Digo, eso que queda sería después de la sustitución, pero bueno, creo que se entiende igual la idea, ¿sí? O sea, es algo que uno integra fácilmente, perdón, ahí está. Uno integra fácilmente y queda entonces esta igualdad. Esta igualdad, bueno, con un simple despeje me queda la solución explícita que sería esta, donde la constante c, bueno, va a tener que ver con el dato inicial n0. ¿Está bien? Asumimos obviamente que el dato n0 es una constante positiva porque estamos hablando de una población. Entonces, claro, fíjense que esta c podría ser negativa en el caso de que n0 fuera más grande que m. Eso no es un problema. De todas formas, cuando uno grafica esta solución, claro, si el n0 es menor que m, lo que queda es esto, es la típica función sigmoidea, digamos, y claro, acá estaría el valor m. Justamente uno ve que esto va a ir creciendo, pero asintóticamente se acerca a ese valor límite m, lo cual es bastante razonable, ¿no? Porque si uno mira cómo es la fórmula para n, efectivamente, cuando t se hace muy, muy grande, este 1 es como si no estuviera. ¿Está bien? O sea, digo, asintóticamente esto se parece mucho a M. ¿Está bien? Pero bueno, justamente la gracia es que también, si yo empezara en un valor más grande, digamos, empiezo por acá ahora, bueno, enseguida uno ve que esta población decrece. ¿Está bien? Digo, acá no hay que dejarse engañar, la constante C es negativa, pero también este término es negativo y más grande que, o sea, al sumarle 1 sigue siendo negativo, así que n es positiva, pero lo que uno ve es que decrece y efectivamente también converge al valor m. ¿Está bien? Así que, digo, no, de vuelta, matemáticamente no hay un gran secreto en esto que estamos diciendo, es algo muy simple, fácil de resolver, con matemática bien, bien elemental. ¿Sí? Bueno, a ver, ahí está. Bueno, el asunto, y ahora sí empieza la matemática, como les dije, mi idea es ir mostrando los modelos, empezando de lo más sencillo e ir viendo cómo, bueno, de a poco va apareciendo matemática más interesante. Digamos, esta parte le puse el título Tiempo de cosecha simplemente porque la idea es que, bueno, uno puede suponer una población, imagínense, por ejemplo, no sé, estamos hablando de peces que hay en un lago. Bueno, uno puede imaginarse que cada tanto uno cosecha, o cada tanto no, bueno, en este caso en forma continua, uno cosecha, digamos, una cierta cantidad, se lleva una cierta cantidad, entonces la población, bueno, no solamente está, digamos, regida por la ecuación logística que puse antes, sino que aparece este término que justamente está indicando cuánto yo le saco, digamos, en cuánto disminuye esa población, en este caso de manera constante. H podría ser una función. Podría ser incluso una función discontinua. Imagínense que hay temporadas de pesca, entonces, bueno, en ese momento eh, aparece una H y en otros momentos vale cero esa H, ¿de acuerdo? Pero bueno, en principio, imaginémoslo por ahora como una constante. Y la idea es, bueno, ver qué pasa con la ecuación. Hasta ahora, digamos, uno intuye que no va a cambiar demasiado, pero bueno, vamos a decir algunas cositas. La idea es que si H es muy, muy grande, no hay equilibrios, lo cual es lógico, porque si H es muy grande, quiere decir que me estoy llevando muchos peces, entonces, bueno, evidentemente enseguida la población, uno tiende a pensar que se va a extinguir, ¿sí? Bueno, si H es igual a esa constante, ahora vamos a ver por qué es justo esa constante, pero en ese caso hay un único equilibrio y es inestable, ahora vamos a ver bien lo que significa eso, ¿sí?
Y si H es más pequeño, o sea, si me estoy llevando pocos peces, bueno, va a haber dos equilibrios, uno inestable y el otro estable. Ahora vamos a hacer el dibujito, ¿sí? Pero en principio entendamos por qué se produce esto. ¿Qué quiere decir en principio un equilibrio? Bueno, un equilibrio sería, digamos, un cierto valor que es una constante, que es solución de la ecuación. Entonces, a ver, en este caso, digamos, para que una constante sea solución de la ecuación, obviamente lo que tiene que pasar es que esto, evaluado en esa constante, digamos, poniendo n de t igual constante, tiene que valer cero. ¿Está bien? Porque la constante derivada es cero. Entonces, la idea es que uno para resolver los equilibrios lo que hace es igualar a cero ese término derecho, donde ahora ponemos n como una constante. Entonces, cuando iguala a cero, esto que está acá es una parábola. Y efectivamente, en principio acá lo que grafico es la parábola que corresponde nada más que a la primera parte. Entonces, esto que está diciendo, justamente, acá, bueno, el máximo de esa parábola se alcanza en el punto medio, o sea, en m sobre 2. Cuando uno evalúa en m sobre 2, justamente me da r por m cuadrado sobre 4. Entonces, precisamente, si yo le resto justo ese valor, significa que ahí, digamos, va a haber un único puntito, que sería m sobre 2, digamos, donde la parábola menos ese valor es igual a 0. Si yo le resto algo más pequeño, justamente va a haber dos lugares donde la parábola se encuentra con esta recta. Y si le resto algo muy grande, o sea, el primer caso, y bueno, ahí la parábola no se va a encontrar con la línea horizontal. Entonces, eso corresponde a las tres situaciones. Y esta cuestión de si es estable o no, vamos a simplemente entenderlo así. Vamos a hacer un dibujito acá al costado. Digamos, imaginemos este caso, ¿no? Que el h que le estoy restando es un valor, digamos, más chico que este que habíamos dicho, r por m cuadrado sobre 4. Entonces, a ver, es verdad que tenemos, este sería un equilibrio y este sería el otro equilibrio. Entonces tenemos esta situación. Entonces pensemos lo siguiente. A ver, este equilibrio corresponde a una solución constante, este equilibrio corresponde a una solución constante. Las trayectorias no se cruzan, ¿está bien? Entonces, vamos a ver lo que pasa, digamos, en cada una de las situaciones posibles. Cuando uno, por ejemplo, empieza con un valor que está antes del primer equilibrio, o sea, un valor inicial acá, lo que está pasando es que al hacer la parábola y restarle esto, restarle h, bueno, eso me va a dar negativo, ¿está bien? Justamente, digamos, si yo el gráfico de esta parábola lo muevo h hacia abajo, justamente esta parte de la parábola va a quedar en la región negativa. Entonces, eso significa que la trayectoria comienza decreciendo. Y claro, comienza decreciendo y va a seguir decreciendo, o sea, nunca puede crecer hasta tocar esta línea, ¿está bien? Porque digo, siempre que esté por debajo de 1 va a decrecer, y de hecho lo que va a pasar en realidad es que esto se va a hacer negativo, y en realidad lo que va a pasar es que se va a ir a menos infinito, ¿está bien? No lo vamos a dibujar, pero es fácil comprobar que pasa eso. Así que ahí, evidentemente, por debajo no me puedo acercar al equilibrio E1. Bueno, ¿qué pasa cuando estamos acá, entre E1 y E2? Entre E1 y E2, la parábola menos h me va a dar positivo, va a estar por arriba del eje. Entonces acá las soluciones comienzan creciendo y van a seguir creciendo siempre. Claro, no se pueden cruzar, ¿no? Porque justamente dijimos que las trayectorias no se cruzan, así que lo que en realidad tiene que ocurrir es que van a crecer y van a converger, porque si siempre crecen, convergen a algo. Bueno, es muy fácil ver, ejercicio, que van a tener que seguir creciendo y lo van a hacer convergiendo al equilibrio. O sea, no pueden converger a un valor menor que el equilibrio. Y de la misma manera, si uno empezara más arriba del equilibrio, de este equilibrio 2, uno ve que la solución empieza decreciendo y de vuelta, como decrece siempre, tiene que converger y no puede converger a algo que no sea un equilibrio. Así que, efectivamente, es lo que se llama un equilibrio asintóticamente estable. Todas las soluciones que empiezan más o menos cerca, me refiero a que, bueno, por arriba puede empezar donde sea y por más que empiece muy, muy arriba, va a converger al equilibrio. Por abajo
puedo empezar siempre que empiece por arriba de E1, va a converger al equilibrio. ¿Está bien? Entonces, se llama asintóticamente estable. Bueno, pero como les dije, mi intención es ir hacia cuestiones matemáticas, digamos, que se van poniendo más interesantes a medida que avanzamos, porque ahora imaginemos que en lugar de cosechar de manera constante, estamos cosechando de manera periódica, como decía, bueno, eso, una temporada de pesca o cuestiones de diversa índole que pueden hacer que la cosecha esté modelada, digamos, por una función periódica. ¿Sí? Obviamente uno entiende que es un término siempre mayor o igual que cero, pero en lo que vamos a decir tampoco nos interesa mucho esa parte, digamos. Lo que sí nos interesa es entender matemáticamente qué pasa con esta ecuación y esencialmente ver si tenemos soluciones periódicas, ¿no? O sea, como que la cosechar, pero claro, no cosechar demasiado, porque si nos llevamos demasiado la población se va a extinguir. ¿Está bien? Bueno, si nos llevamos una cantidad, digamos, razonable en todo tiempo t, la idea es ver que esa población se mantenga de manera periódica y todos contentos, digamos. Vamos a seguir teniendo pescado para comer, pero sin, digamos, hacer que se extinga esa población. Bueno, y a ver, empecemos por una condición necesaria para que haya soluciones periódicas, y esto es bastante razonable, al menos cuando uno se acostumbra a estas ecuaciones, enseguida recurre a este tipo de trucos. El primero, digamos, si tengo una solución periódica, periódica significa que para todo t se cumple esto, ¿no? Esto sería la idea de periodicidad, un periodo fijo t. Bueno, en particular, n en t grande es lo mismo que n en cero. Entonces, que sea periódica, en particular implica esto, con lo cual, si integramos la derivada de n, bueno, en los dos extremos del intervalo, que va de 0 a t, tiene que valer igual, así que esa integral tiene que ser 0. Entonces acá uno dice, bueno, todo esto que tengo acá, aunque yo no conozca todavía la solución, sé que tiene que valer igual a 0 la integral. Entonces eso me da una condición. Me dice, fíjense, acá simplemente uno, bueno, pasa, por ejemplo, este término para este lado, me quedaría que la integral de h entre 0 y t es igual a la integral de r por n por m menos n entre 0 y t, o esta es la notación más común, lo que llamo el promedio de h, que sería esto dividido por t, tiene que ser igual a toda esta cosa que aparece de este lado. Y toda esa cosa, por supuesto, uno dice, no tengo manera de calcularla porque no conozco a n, pero sí tengo una manera de estimarla, o sea, de decir, bueno, eso no puede valer más que tanto. ¿Y más que cuánto? Bueno, sea como sea, por más que n no sea conocido, esta es la vieja parábola que miramos antes, y que sea quien sea n de t, para cualquier t, siempre es menor o igual, dijimos, que r por m cuadrado sobre 4. Así que bueno, todo con el r incluido, ¿no? Entonces, por supuesto, si integro este numerito, que es constante, directamente me queda justamente esto. Así que, efectivamente, la condición necesaria es que este promedio del término de harvesting que yo pongo acá sea menor o igual que esto. Entonces, si el promedio es más grande que eso, y bueno, no puede haber soluciones periódicas, ¿sí? Lo cual, de vuelta, es razonable. Uno esperaría que justamente si yo estoy llevándome mucho de esa población, y uno esperaría que la población decaiga, entonces no podría haber soluciones periódicas. ¿Mm? Bueno, pero para estudiar el problema periódico, justamente lo que vamos a hacer es escribirlo de esta forma. La h de t la vamos a escribir como un h tilde y por otro lado su promedio. O sea, h tilde vendría a ser la h a la cual le restamos su promedio. Escrito de esta manera, permite, digamos, hacer un análisis bastante detallado, pensando, bueno, que en principio ese h tilde es cualquier función que pertenece a este espacio. Este espacio, antes había escrito el espacio C sub t de las funciones periódicas, y ahora el C sub t con un tilde sería aquellas funciones periódicas que tienen promedio nulo. ¿Está bien? O sea, h tilde vive entonces en ese espacio.
Bueno, y la pregunta es, dada una H tilde, ¿cuáles son los valores de el promedio? O sea, dada una H tilde, ¿qué valores de H techito, digamos, podemos poner para que haya solución? Esa sería entonces la situación que queremos plantear. Y fíjense que el teorema es completamente análogo a lo que teníamos para el caso cuando H era constante. A ver, hay un cierto numerito, H estrella, tal que, o sea, dada una H tilde ya fija, ¿no? Entonces hay un cierto numerito, tal que no hay soluciones periódicas si el promedio es mayor que ese numerito, hay exactamente una si el promedio es igual, y hay exactamente dos si el promedio es más pequeño, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque realmente reproduce la situación que teníamos antes, cuando yo había dibujado la parábola y había dicho, bueno, si el H está por arriba, no hay soluciones, no hay equilibrios, mejor dicho. O sea, el equilibrio, digamos, de alguna forma se va a traducir cuando la H ya no es constante, se va a traducir justamente en soluciones periódicas. Entonces, si, si el promedio de H es muy grande, no hay. Si el promedio de H es exactamente cierto valor, lo que ocurría en el caso autónomo, o sea, en el caso de una H constante, era que justo acá había un único equilibrio y para valores más pequeños había dos. Bueno, es exactamente esta situación. ¿Sí? Dicho sea de paso, aprovecho para, eh, bueno, en todo caso para preguntar, o sea, mi idea, al menos en las clases próximas, es hacer siempre un pequeño intervalo, aunque sea, digamos, unos 5 minutos para, bueno, que tengan tiempo de tomarse un café, un vaso de agua, ir al baño. No sé si hoy, como empezamos más tarde, no sabía si hacerlo o no. ¿Qué les parece? ¿Ustedes quieren que pare unos minutos o sigo? A ver si alguien quiere tomar la voz de... ¿No? A ver, sí Profe Pablo, señor. yo creo que sí sería conveniente, gracias. Excelente. Bueno, hacemos entonces el descanso, pero sí, seamos así como puntuales, les pido. Entonces, esperen un momento. Eh, a ver. ¿Cómo es esto? Esperen, ahí está. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a detener ahora la grabación, voy a pausarla, mejor dicho, y hacemos un descanso de 5 minutos, ¿les parece bien? Entonces, como y 25, digamos, reanudamos. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Excelente. Bueno, ahí está. Y compartir pantalla, ahí está. Bueno, entonces acá tenemos esto que está acá. Ahí está. Bueno, entonces la idea era justamente estudiar el problema periódico y ver esa analogía con la situación que se da en el sistema autónomo respecto a los equilibrios. Y es interesante, digamos, voy a tratar de hacerlo de manera bien sencilla. De hecho, está en esta presentación, realmente lo puse de manera lo más detallada posible para que se entienda. O sea, fíjense que vamos a ir, digamos, de alguna manera como construyendo herramientas matemáticas a la medida que las vamos necesitando, ¿no? O sea, en principio uno dice, bueno, ya no es tan fácil como encontrar un equilibrio que era simplemente resolver una ecuación, una parábola, igualarla a cero, sino que ahora lo que en realidad queremos es encontrar soluciones periódicas. Bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo para esto? Hay muchos y de hecho en gran medida eso es lo que tengo como objetivo en este curso, mostrar distintos métodos de resolución, entre otras cosas, del problema periódico. Sí, pero concretamente en esto hay como una técnica que funciona muy bien, que seguro alguno de ustedes ya la conoce, por supuesto, pero que, digamos, a este nivel más o menos elemental es fácil de explicar, que es el método llamado de super y subsoluciones, que en principio en abstracto, ¿no? Uno dice, bueno, tengo un problema así de primer orden, donde la función f, bueno, asumo que es suave, lo cual está bien, digamos, por lo menos de clase C1, y además que es periódica en la primera variable. Dije de clase C1, en realidad eso lo necesito respecto a la variable X para que valga el teorema de existencia de unicidad, no más que eso.
Bueno, existencia, unicidad y dependencia continua respecto de los valores iniciales. Eso es todo lo que necesito para esta parte, digamos, de la técnica que voy a tratar de contarles ahora. Entonces, en principio, la idea es esta. El método de super y subsoluciones se llama así justamente porque consiste en asumir que existe lo que uno va a llamar una subsolución alfa y una supersolución beta. ¿Qué sería eso? Bueno, justamente funciones que le estoy pidiendo que en este caso que sean periódicas, que satisfacen no la ecuación, sino una desigualdad. Claro, la idea central de esto es que es mucho más fácil verificar que se cumple una desigualdad que encontrar una función que cumple la igualdad. Entonces, la idea es que si tengo, o sea, sería una situación así. Tengo, digamos, una cierta función periódica alfa. Otra función periódica, digamos, periódica puede querer decir a lo mejor que tiene un periodo, digamos, más chico. O sea, lo importante es que a tiempo t grande, digamos, vuelve a repetirse siempre igual. Pero podría pasar perfectamente que fuera así, ¿no? Que fuera, que el periodo verdadero sea la mitad, por decir algo, la tercera parte. Bueno, pero digamos, tengo alfa y tengo beta. La idea es que entonces, entre alfa y beta, voy a encontrar una solución periódica del problema original. Bueno, ¿y por qué esto funciona? Muy simple. La idea es que eh, uno piensa la siguiente situación. A ver, tomamos una solución cualquiera que arranque entre alfa de 0 y beta de 0, o sea, cuyo valor inicial esté entre esos dos, entre alfa de 0, que estaría acá, y beta de 0, que estaría acá. Bueno, si la solución empieza acá, yo lo que digo es que no puede pasar, digamos, la trayectoria que empieza acá no se puede escapar ni por arriba ni por abajo. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, si hiciera esto, en el momento que se está cruzando con beta, la derivada de x tiene que ser mayor o igual que la de beta. O si se escapara por abajo, acá la derivada de x tiene que ser menor o igual que la derivada de alfa. Bueno, y justamente ninguna de esas dos cosas puede ocurrir, porque, por ejemplo, si x de t0 fuera igual a beta de t0, ¿sí? En ese momento ocurriría que la derivada, bueno, claro, la x satisface la ecuación, entonces acá en lugar de x puedo poner beta porque son iguales. Pero eso, por definición de supersolución, es menor estricto que beta acá me faltó el prima, ¿sí? Y lo mismo pasa en el caso de alfa. Si x fuera igual a alfa en cierto valor t0, que sería este, la derivada sería mayor que la derivada de alfa, lo cual es absurdo. ¿Está bien? Entonces, no se puede escapar. Bueno, ¿y para qué nos sirve que no se pueda escapar? Bueno, justamente porque ahora uno define lo que se llama el operador de Poincaré. El operador de Poincaré consiste, en principio en abstracto, digamos. Tengo un x0, un valor inicial, miro la trayectoria, y si tengo la suerte de que la trayectoria dure hasta el final del intervalo, bueno, la evalúo acá. Entonces, justamente lo que quiero es algo muy parecido a cómo me salió el dibujo. Es encontrar un punto fijo del operador de Poincaré. Yo quiero una trayectoria, pero que al final del recorrido esté en el mismo punto que estaba al principio. Entonces, en este caso, como en el dibujo, uno puede afirmar que existe un x0 tal que eso ocurre. Y dicho sea de paso, esta función p es una función continua. ¿Por qué? Porque, bueno, esto que escribí acá, que se llama el flujo, que justamente el flujo consiste en, digamos, el flujo en tx0 sería, agarro, calculo la solución x que corresponde al valor inicial t0 y la evalúo en t. Entonces, claro, esta x depende de x0, por eso esta sería la notación más adecuada, porque en realidad el flujo depende de las dos variables, del valor inicial x0 y del valor t. Y se demuestra, esto es típico de la teoría elemental de ecuaciones diferenciales, que este flujo es continuo, ¿sí? Respecto de, bueno, respecto de las dos variables en realidad. Pero en este caso, digamos, el operador de Poincaré consiste en ese flujo evaluarlo en t, porque estamos mirando la trayectoria acá, en este punto. Entonces es continuo respecto de x0. Y ahora viene la parte, entre comillas, topológica, es topología elemental,
es topología muy elemental, pero digamos, lo que estoy diciendo es, a ver, este operador T, esperen que tengo problemas de conexión, ahí está. Este operador T, el operador de Poincaré, lo que hace es, como dijimos, calcular el punto final de una cierta trayectoria. Por ejemplo, una que empieza acá, bueno, a lo mejor va a parar acá. Bueno, el tema es que si el intervalo inicial era justamente lo que va desde alfa de 0 y beta de 0, bueno, como son periódicas, el intervalo de llegada, como las trayectorias aparte no se cruzan, el intervalo de llegada de P es justamente el mismo, o sea, va, el mismo o eventualmente más chico, ¿no? Seguramente va a ser más chico, porque digamos, la que empieza justo acá, en realidad, acuérdense que beta era una super solución, la que empieza acá va a caer un poquito más abajo, así que, y la que empieza en alfa va a caer un poquito más arriba, o sea que, de hecho, la imagen de P, la imagen de este intervalo va a ser estrictamente menor, o sea, esto, así como está, es una inclusión estricta, lo cual igual no viene mucho al caso, lo que nos interesa es que, como el intervalo la imagen del intervalo está incluida en el mismo intervalo, tiene que haber un punto fijo. Eso es simplemente el teorema de Bolzano. O bueno, en realidad sería el teorema de Brouwer en dimensión 1. O sea, una función continua que deja invariante un cierto intervalo compacto, tiene que tener un punto fijo. ¿Mm? ¿Está bien eso? Digo, si quieren, les hago acá un dibujito solo para, como cuestión anecdótica, digamos, pero tengo el intervalo AB, por decir algo. Y acá tengo el mismo intervalo AB. Acá tengo un cuadradito. Acá tengo una función continua. Bueno, el asunto es que yo quiero probar que hay algún punto que queda fijo. Bueno, justamente, si yo miro la diagonal, como el cuadrado está, digamos, el cuadrado es AB por AB, justamente la diagonal va a pasar y va a coincidir en este pedazo con la diagonal del cuadrado. Y bueno, la diagonal del cuadrado necesariamente se corta en algún lado con una función, con cualquier función continua. Entonces, ya está, ese X queda fijo. Bueno, ¿y para qué nos sirve esto? Bueno, como decíamos, para afirmar que si tengo una sub y una supersolución así ordenadas, entonces tengo una solución. Y acá, la novedad, digamos, lo que ya no es tan obvio como recién, es que también esto vale si tenemos las soluciones, la sub y la super, en el orden inverso. ¿Sí? O sea, mismas hipótesis, tengo una sub y una super, la única diferencia es que el orden está invertido. O sea, beta es menor que alfa. Bueno, igualmente la conclusión sigue valiendo. Y esto es un poquito menos fácil que lo anterior y lo dejo como ejercicio. El que tenga ganas, desde ya está invitado a consultar o escribirlo, o no sé si quieren, bueno, nada, lo que tengan ganas, digamos, yo voy a ir dejando algunos ejercicios así por si tienen ganas de pensar alguna cosa más. ¿Sí? Bueno, pero ¿por qué esto me va a servir? Bueno, vamos a pensarlo en nuestro problema original. Nuestro problema, escrito ahora, esta que está acá, esto que está acá representa lo que antes había dicho que era menos h de t, que dijimos que lo escribíamos como h tilde menos una constante. Más una constante, perdón. Bueno, la idea es que siempre es muy fácil encontrar, por cómo es el problema, por cómo es esta función, en realidad es muy fácil encontrar una sub y una super. Porque, no, perdón, es muy fácil encontrar una super solución, que sería esta beta. Si yo pongo un R muy, muy grande o pongo menos R con R muy, muy grande, bueno, la derivada, obviamente, es lo más fácil del mundo, una sub o una super solución constante. Bueno, la derivada es cero, y eso siempre es mayor, digo, porque esto que está acá, en principio, está fijo. Entonces, y esto que está acá es una parábola, pero una parábola que se va a menos infinito. Entonces, seguro que si el beta es un numerito muy, muy positivo o muy, muy negativo, los valores que toma esta parábola ya son muy negativos y seguro que no llegan a compensar con esto. O sea, seguro que el resultado final va a ser negativo. Entonces, por eso, una super solución es muy fácil encontrar. El tema es que para aplicar lo anterior necesitamos también alguna subsolución. Y fíjense, por ejemplo, lo primero que a uno se le ocurriría es decir, bueno, ¿qué tal? Ya tenemos
menos R y R que me sirven como, en los dos casos, como supersolución. ¿Qué tal si ponemos alfa igual a 0? En ese caso, si alfa igual a 0 me sirve, eso querría decir que tengo una solución por acá y otra solución por acá. ¿Está bien? Porque digo, tendría un par alfa-beta ordenado y otro par alfa-beta ordenado de manera inversa. Entonces tengo dos soluciones. Bueno, el tema es que alfa igual a 0 va a servir bajo cierta condición, justamente para que alfa sea subsolución, se tiene que cumplir esta desigualdad. Y esto vale en esta situación. O sea, si H es muy negativo, o sea, si H promedio, digamos, es muy negativo, en ese caso seguro hay dos soluciones. Pero bueno, vamos a mejorar esto, no es un resultado demasiado para vanagloriarse, vamos a mejorarlo un poquito. En realidad, o sea, en principio ya sabemos que si H es pequeño, hay dos soluciones, al menos dos. Si H promedio es muy grande, sabemos que no hay ninguna, pero fíjense algo mejor. Si para cierto H tilde tenemos solución, entonces para cualquier H que sea más chico que H tilde, va a haber dos soluciones. ¿Por qué? Bueno, porque en ese caso justamente la solución correspondiente a este H tilde la usamos como subsolución. Y efectivamente se cumple, fíjense, cuando uno se la cuenta, esto es igual a esto, pero claro, si ahora en lugar de esto ponemos algo más pequeño, se va a cumplir y acá me va a quedar un menor y ya está. Eso me dice que efectivamente es subsolución. Entonces, y como dijimos, tengo, en este caso tendría la X tilde, que es una subsolución. Y dijimos que si R es muy, muy grande, siempre es supersolución. Así que, listo, elegimos un R muy, muy grande de manera tal que nos quede esta situación. Entonces ya está, tenemos una solución arriba y una solución acá abajo. ¿Está bien? Bueno, acá abajo podría ser acá, no sé. ¿Está bien? Bueno, acuérdense que desde el punto de vista biológico nos interesan las soluciones positivas, pero matemáticamente podría ser que tuviera soluciones no positivas. Bueno, y ahora viene la siguiente cuestión, que es una pequeña sutileza. Dijimos, para H grande hay soluciones, no hay soluciones, para H chico hay dos. Bueno, ¿por qué va a haber un valor para el cual hay una? Bueno, en principio, uno lo que podría probar es que efectivamente el conjunto de los valores para los cuales hay solución es un conjunto cerrado. Entonces, efectivamente, bueno, va a haber un H estrella a partir del cual deja de haber soluciones. Eso está bien si les interesa, digo, para un poco para conectarlo con otros temas así que aparecen frecuentemente en estos estudios, menciono una idea de por qué ese conjunto es cerrado. Fíjense, si por ejemplo tuviera soluciones para ciertas HN que convergen a cierto H, la idea es ver que H, para este H también hay solución. Eso me estaría diciendo que este conjunto es cerrado, ¿de acuerdo? Bueno, pero fíjense para ver eso, digo, lo menciono más que nada no porque sea tan importante en este contexto, porque después van a ver que lo vamos a poder decir de otra forma más simple, pero solamente porque para ponerlos así en términos de algo que se usa mucho en este terreno, ¿sí? Entonces como que me gustaría también mostrar esto como una aplicación más. Entonces, a ver, la idea es que si tengo soluciones, me gustaría fabricarme con eso una solución para este H, que es el límite. Bueno, y fíjense que yo lo que digo es que esta familia XN de soluciones está acotada, porque fíjense, en principio, donde XN alcanza un máximo o un mínimo, se cumple esta igualdad, porque esto es porque, esperen que copio acá arriba la ecuación. La ecuación era R por X por M menos X. Eh, por algún motivo que, o sea, la ecuación era esta. Digo, por algún motivo que desconozco, las soluciones que venía llamando n, acá la empecé a llamar x, pero bueno. Eh, digo, la ecuación era esta. Bueno, en este caso, cada xn acá sería con un subíndice n en todos lados, ¿no?
Bueno, pero fíjense que esto que está acá, o sea, el H tilde, perdón, el H tilde está fijo. El HN converge, así que está acotado. Así que, en definitiva, si tengo un máximo o un mínimo, esto es cero, y entonces lo que me queda que es esta igualdad, y este término de acá está acotado. Entonces, como esto es una parábola, como dijimos, con las ramas para abajo, lo que me dice es que si se mantiene acotado, eh, ese máximo o mínimo tiene que estar acotado también. Bueno, pero además, la derivada de xn también está acotada, porque habíamos dicho eso, ¿no? Acá tenía la parábola con ramas hacia abajo, que tiene un máximo, digamos, y la sucesión hn está acotada. Entonces, bueno, si la derivada de xn está acotada, la norma infinito de xn está acotada, porque eso, una función que tengo su máximo y su mínimo acotados, y además tengo su derivada acotada, tiene que ser acotada. Pero además, eso implica que la derivada de xn también está acotada uniformemente, porque justamente uno dice xn' es igual a algo que depende de xn. Si xn ya sé que está acotado uniformemente, xn' también. ¿Está bien? Y esto, toda esta cantilena, es para decir que se puede usar el teorema de Arcelà-Ascoli. O sea, si tengo la familia xn acotada uniformemente y también su derivada acotada uniformemente, tiene alguna subsucesión que converge uniformemente. Eso es el teorema de Arcelà-Ascoli aplicado de manera directa. O sea, bueno, porque la cota de la derivada nos da lo que se llama la equicontinuidad. El que no se acuerde de los detalles, bueno, es algo bien conocido. No, no voy a poner mucho énfasis en esto, pero bueno, la idea es esa. Entonces, tomando una subsucesión, podemos suponer que xn converge uniformemente a alguna función. Entonces, ya está, porque ahora escribo, digamos, la ecuación diferencial, habíamos dicho que era esto, r por xn por m menos xn menos h, bueno, h menos, así sería. Y esto, si yo lo integro, me da esto que está acá. Y bueno, como esto converge y todo lo que está dentro converge uniformemente, es obvio que x de t va a cumplir la ecuación x0 más la integral 0t r por x por m menos x menos h tilde menos, y acá el límite de hcn, que es h. Así que esto lo que me está diciendo es que justamente hay solución para este valor h tilde, h sombrero. Bueno, lo pasé un poco rápido porque les dije, no va a ser, digamos, el motivo central de nuestras vidas, pero me pareció importante como que tengan registrado que es un tipo de argumento bueno, que se usa, digamos, y esto de Arcelà-Ascoli en el estudio de ecuaciones diferenciales es como un teorema así sumamente importante. ¿Mm? Pero vamos ahora a refinar un poquito más todavía nuestro estudio. Habíamos dicho, en el enunciado del teorema, habíamos dicho que la multiplicidad era exacta, o sea, si h es grande, no hay soluciones, bueno, eso es exacto. Si h es igual a un cierto numerito, hay exactamente una solución, y si h es igual a cierto numerito, es menor que ese numerito, digo, hay dos soluciones exactamente. Bueno, para ver eso, claro, si uno conoce el operador de Poincaré, puede decirlo con más precisión. Y justamente la gracia está en que, en este caso, es muy fácil calcular las derivadas de ese operador de Poincaré, de ese mapa de Poincaré. ¿Mm? Lo cual de buenas a primeras no parece ninguna obviedad, pero fíjense, el operador el mapa de Poincaré, habíamos dicho que se definía así, ¿no? Como, lo recuerdo por las dudas, miro la trayectoria con valor inicial x0 y la evalúo al final del intervalo. Bueno, pero eso es mirar el flujo evaluado en t grande. Perfecto. Para calcular p' de x0, la idea va a ser, bueno, calcular en general la derivada de ese flujo y después de calcular la derivada, evaluarla justamente en t grande. Y acá viene la parte interesante, porque, a ver,
El flujo, esto es simplemente la ecuación, nada más que escrita en términos del flujo, o sea, la ecuación x' igual a r por x por m menos x menos h sombrero, menos h tilde menos h sombrero, bueno, escrita en términos de flujo, porque, ¿no? O sea, el flujo, digamos, es x evaluado en t. Bueno, escrito en términos del flujo es esto. Si yo ahora quiero derivar respecto de x0, lo cual en principio suena muy raro, pero, a ver, lo escribo como una nueva variable, la derivada de ese flujo respecto de x0. Y mirando la ecuación y derivando a lo bruto, asumiendo que uno ya sabe que esto va a funcionar bien, o sea, si la función es buena, se puede derivar y cambiar el orden de derivación. Entonces, claro, al derivar esto, yo estoy derivando esto ahora respecto de x0, pero conmuto el orden de las derivadas, entonces me queda justamente la derivada respecto de t de este que yo llamé w. Entonces me queda w' de t, y de este lado me queda, bueno, lo que ocurre cuando derivo esto respecto de x0. Respecto de x0, esto se va a ir porque no depende de x0, y esto justamente va a aparecer w. Bueno, es un producto, así que me aparece primero este derivado por el otro sin derivar y después este sin derivar por el otro derivado. Y finalmente entonces me queda ahí. ¿Sí? Bueno, pero esto es muy fácil de integrar, más allá de que estoy hablando en abstracto, porque no tengo explícitamente escrito quién es el flujo. Pero de todas maneras, si W' es algo por W, W en cero vale 1, porque la derivada, digamos, la función en cero vale x0. Si yo derivo esto respecto de x0, acá me va a dar 1. Bueno, justamente eso me dice que esta derivada satisface esto que está acá. Que no me importa, la fórmula tiene fea pinta, pero no me importa, porque lo que me importa es que yo lo que quería era evaluarla en t grande. Y en t grande, no importa cuánto, seguro es un número positivo. Así que la derivada, o sea, esto lo que me dice es que el operador este de Poincaré es creciente. Siempre tiene derivada positiva, en todos lados. Lo cual está bien, porque entre paréntesis, sin hacer toda esta cuenta, yo ya sabía que era inyectivo. Entonces, bueno, una función en dimensión 1, si es inyectiva, tiene que ser monótona. Así que, por eso digo, no es que sea un hallazgo así para ganar la medalla Fields, esto que acabo de decir, pero claro, igual es importante saber derivar, especialmente porque ahora vamos a derivar de vuelta. ¿Por qué? Bueno, porque lo que nos interesa es ver que este operador de Poincaré para distintos valores de h tiene esta pinta. O sea, justamente la idea sería que si h es muy, muy grande, sería parecido a esta que está acá, que no llega a tocar. O sea, yo lo que quería era un punto fijo del operador de Poincaré. O sea, que coincida con la función identidad. Esta línea es la función identidad. Entonces, cuando h es muy grande, la idea es que no se va a cortar con la línea a 45 grados. Justo si yo voy moviendo esto, porque se mueve en forma continua, justo en un lugarcito va a cortarlo una sola vez, porque justamente lo que vamos a probar es que es una función cóncava, este operador de Poincaré. Y claro, y si yo sigo ahora disminuyendo el valor de h sombrero, de h del promedio de h, si lo sigo disminuyendo, voy a pasar a la situación esta que está acá, donde tengo exactamente dos puntos fijos. Esa sería la idea. Y claro, ¿cómo hago para calcular la segunda derivada? Bueno, el mismo truco de antes. Ahora llamo z de t a la derivada segunda, que claro, es la misma que había definido antes. Esta w, pensada como función que depende de t y de x0, si yo la derivo respecto de x0, obtengo este z. Entonces, cuando hago la cuenta de vuelta, usando ese truco de que se puede conmutar el orden de derivación y además del lado derecho aplico la derivada del producto, ¿a qué cosa? A lo que tenía antes. O sea, lo que tenía antes era esto, a esto, que se lo ve feo, especialmente después de que lo escribí todo encima, pero no es nada difícil derivar ese producto, y felizmente me queda una cosa así. Una cosa así, y además la derivada segunda es 0, porque acuérdense que w en 0 valía 1. Si vuelvo a derivar respecto a x0,
me queda 0. Bueno, haciendo eso y justamente acá aplicando lo que uno aprendió, digamos, de ecuaciones ordinarias, de variación de parámetros, obtengo una fórmula explícita para z, que es esta. Y que de vuelta no me importa, porque claro, W tampoco lo conozco, pero yo lo que sé es que W era positivo. Así que no importa cuán fea haya quedado esta fórmula, lo que importa es que este signo menos me dice justamente que z es negativo. Entonces, la derivada segunda del operador de Poincaré es negativa, lo que habíamos dicho, obedece a una función que va a ser cóncava. Y claro, si es cóncava, quiere decir que si yo miro esto, la función x menos p de x, o sea, la identidad menos este mapa de Poincaré, es una función convexa, lo cual quiere decir que justamente puede tener, es como una parábola, digamos, es convexa, puede no tener ningún cero. Si yo la voy bajando, porque esto en realidad, respecto del promedio de h, se mueve en forma continua, así que si lo bajo de manera continua, en algún lugar va a ser justo exactamente un 0, y si sigo bajando, voy a tener exactamente 2 ceros. Y eso es exactamente la situación que tenemos. Entonces, a ver, yo acá voy a dejar, porque ya estamos casi terminando y supongo que estarán también cansados, pero voy a dejar algo que va a terminar siendo un pequeño ejercicio simplemente, que es el siguiente. En realidad, todavía se puede probar algo mejor. Acuérdense lo que habíamos dicho en el caso de, en el caso de los equilibrios del problema autónomo. Habíamos dicho, bueno, en la situación donde tengo dos equilibrios, ¿qué tenemos? Tenemos que el de abajo es inestable y el de arriba es estable, o sea, algo así era el dibujo. Bueno, exactamente eso pasa en el caso no autónomo cuando tengo dos soluciones periódicas. La que está por debajo es inestable y la que está por arriba es estable en el sentido de que atrae a todas las otras trayectorias que empiezan cerca. Y, a ver, les muestro primero el dibujo. El dibujo sería una cosa así, o sea, cuando tengo la situación de que hay dos soluciones periódicas, esto sería la solución periódica x1 y la solución periódica x2. Justamente, las trayectorias que empiezan por debajo de x1 se van y de hecho se van a menos infinito. O sea, explotan. Las que empiezan entre x1 y x2 se acercan cada vez más a x2. Y las que empiezan por arriba también. O sea, esta es lo que uno llamaría una solución periódica atractiva. Bueno, esto en sí lo dejo como ejercicio usando justamente la dependencia continua, pero déjenme darles una pequeña pista, que es la que está acá. O sea, en realidad, fíjense, esta pista, digamos, es la clave para probar todo. O sea, nosotros sabemos, o sea, en la situación donde realmente el promedio de H es menor que ese valor de H estrella que habíamos calculado, sabemos que tenemos dos puntos fijos, o sea que P, o que si grafico X menos P de X, me va a dar un dibujo así. Un dibujo exactamente así, donde tengo A y B serían los dos puntos fijos. Esos dos puntos fijos, A corresponde a la solución periódica más pequeña y B a la solución periódica más grande. Bueno, pero la idea, y esto es una cuenta muy sencilla, es que si empiezo, bueno, antes que A, directamente el P de X0 va a quedar por debajo, o sea, si este es el X0, digamos, el P de X0 me lo va a traer todavía más a la izquierda. Por eso habíamos dicho, justamente, las soluciones, si esta, digamos, si esta es la solución periódica que corresponde a A y esta es la que corresponde a B. Si empiezo por debajo de A, se va para abajo la trayectoria, así que eso no hay ninguna esperanza de que converja a la solución periódica. Si empiezo entre A y B, P de x0 va a estar por arriba de x0, así que iterativamente uno ve que efectivamente si uno define esta sucesión de las iteradas, digamos, de ir calculando primero P de x0, después de P de x0, P de P de x0, etcétera, o sea, lo que sería un sistema dinámico discreto, bueno, efectivamente eso converge a B, tanto en el caso de que empiece un poquito antes que B, como en el caso de que empiece después de B. Entonces,
esto es lo que estoy dejando como segundo ejercicio del día, pero la idea es que esta verificación que estoy mostrando acá es realmente muy sencilla. Bueno, usando eso, entonces tratar de deducir la situación general. O sea, el tema es este, si lo que acabamos de decir es que si el valor inicial es mayor que el A que correspondería a esta solución, entonces aplicar muchas veces seguidas el operador de Poincaré hace que eso converja a B, y B sería el valor que está acá. Bueno, pero además, eso, usando además la dependencia continua, permite ver que todo el flujo converge en este sentido, o sea que toda trayectoria se acerca cada vez más a la solución periódica. Bueno, sé que esta parte la conté un poco rápido, no sabía, digamos, no quería entrar mucho en detalles para no cansarlos más de lo necesario, especialmente el primer día, pero en todo caso queda como ejercicio y desde ya están más que invitados a, si piensan algo, si tienen ganas de comentarlo o compartirlo con los demás, eso es yo diría eso, que clase a clase no tengan ninguna timidez en si tienen ganas de compartir alguna cosa que pensaron, bueno, tomar el micrófono y comentarlo, ¿sí? Bueno, voy a detener la grabación ahora y ya esencialmente